Un encuentro con la ternura. Soy Aldanis. Este es un fragmento de mi memoria, algo que sucedió la primera vez que vine a esta ciudad y estuve en este hotel, y al mismo tiempo es la razón para regresar las veces que sean necesarias. Esto sucedió un mes atrás, por primera vez cuando estuve en este hotel. Ya estaba cansado de repetir la misma rutina nocturna. Esa noche no me dieron ganas de ir al bar, así que decidí dar una larga caminata por las escaleras, hasta que inevitablemente llegué al último piso del hotel. Aún estaba muy pensativo, preguntándome por las tantas cosas que no había vivido, a pesar de mi cómoda vida. Había muchas cosas que no iba a poder experimentar. De repente escuché un ruido y era alguien caminando hacia abajo. Me quedé un poco perdido al ver una silueta femenina muy femenina, adornada con rasgos dulces y encantadores. Una linda chica rubia, blanca, de ojos cafés, con unos rasgos muy inusuales. Me quedé congelado unos segundos mirándola mientras su mirada también se perdía en mis ojos. Ella pasó a mi lado y bajó las escaleras. Lentamente la seguí con la mirada hasta que la perdí. Y lo único que podía hacer era averiguar quién era esa bellísima chica. Al otro día pasé a la recepción del hotel y averigüé todo lo que pude de ella. Fue muy fácil describirla y encontrar información. Básicamente era una chica fuera de lo común. Era espectacular y hermosa, con rasgos angelicales. Tenía toda la información que me habían dado. Incluso sabía en qué habitación se estaba quedando. Varios días por la mañana daba una caminata cerca de su habitación esperando encontrarla. Pero no fue así. Necesitaba volver a ver. Así que le pedí a la recepción que le enviaran un pequeño detalle anónimamente, hasta que por fin al cuarto día la encontré saliendo de su habitación. Aceleré el paso para alcanzarla, y bajando las escaleras la saludé. Ella me saludó con una sonrisa encantadora que llegaba directo al corazón. Le pregunté que si le había gustado el detalle. Ella me miró intensamente hacia los ojos y me dijo, ¿con qué fuiste tú? Yo sonreí y me presenté de forma inconsciente, y ella me respondió diciendo, ¡qué coincidencia! Tu apellido es el mismo del hotel. Me sentí como un tonto y cambié rápido el tema. Empezamos a hablar por un largo tiempo. Qué chica más impactante, dulce y encantadora, que contrasta con su personalidad tan sencilla y humilde. Con ella pasé mis mejores momentos en ese hotel y cada noche nos encontrábamos, una y otra vez. Esta era una experiencia demasiado intensa y me sentía en las nubes. Yo me estaba enamorando de ella y ella se estaba enamorando de mí. Todo era perfecto. Pasábamos varias noches en mi habitación y éramos infinitamente felices. Pero había algo en ella que no la dejaba ser feliz del todo. Ese algo me preocupaba y siempre que ella sonreía al instante se le salía una mirada de tristeza. Pero en mi mente todo era perfecto, todo iba muy bien hasta que una mañana me desperté solo y con una extraña sensación. Ella no estaba conmigo. Entonces fui a buscarla a su habitación pero no me respondió. En recepción me informaron que ella había salido temprano en la madrugada con sus maletas. Me sentí devastado, con una sensación de desesperación que se hacía cada vez más intensa al pensar que no la iba a volver a ver. Tenía que marcharme de la ciudad, pero dejé instrucciones que me informasen si ella regresaba al hotel. Un adiós inesperado. Esto sucedió en la época justo antes de que esta ciudad se convirtiera en el infierno. Era una de esas noches en la que podía escapar de aquel sitio oscuro al que llevaba algunas semanas documentando mi investigación. Salí de forma muy sigilosa y cuando me percaté de que nadie notaba mi presencia, seguí caminando de forma normal como cualquier otra persona del lugar. Me dirigí por un estrecho camino guiándome por unas lejanas luces de neón que terminaban en un lugar lúgubre, un sitio de aspecto descuidado, muy viejo, que contrastaba con otras edificaciones del lugar. El sitio perfecto para empezar. Un lugar que atraía a toda clase de personas. Pero pasé de largo y me dirigí hacia el rincón más solitario de la zona. Simplemente no quería estar rodeado de gente. Encontré un bar pequeño, oscuro y con poca iluminación. Lentamente entré y tomé un trago de lo que fuese que vendiesen allí. Así pasé algún tiempo, estaba algo nervioso y melancólico desde esta mañana y pensaba seguir tomando hasta que no pudiese más. Mientras miraba por la transparencia del vaso que tenía en mi mano derecha, a lo lejos vi una figura y allí estaba ella, con sus rasgos delicados y su cara hermosa. Era una linda chica atractiva que me hacía una señal. Fui y me senté a su lado. Mientras tanto, ella me decía lo perdido que me veía desde el momento que entré a ese bar. Fue un hecho inusual que una chica como esa invite a un hombre a sentarse a su lado. Pero bueno, supongo que era la mejor opción en medio de los pocos malvivientes del alrededor. Me dijo que tenía la mirada perdida hacia el infinito mientras le daba insignificantes sorbos al trago de mi vaso. Y así fue, estaba tan perdido que ni siquiera pude notar su presencia en aquel lugar. Valentine.
Ese era su nombre. Bueno, al menos ya tenía una excusa y razón para algunas noches salir de ese maldito lugar, y a veces incluso pasaba las noches con ella. Una de esas noches, de forma muy sutil, encantadora, sonreía mientras tocaba mis manos. Cuando la miraba me preguntaba cómo es posible que ella me prefiera a mí, y no al resto de sus pretendientes. Pues sí, era una chica muy popular. ¿Cómo era posible que ella me tratara de esa forma tan especial, aun cuando yo intentaba permanecer al margen lo más posible? Y cuando nos veíamos de forma casual, aún así, ella jamás me reprochó nada. Ella era dulce y encantadora. Me estaba habituando a ella, y en ese preciso instante pasó por mi mente abandonar mi misión e irme con ella de este pueblucho remoto. Esa noche, estando en su casa, recibí una llamada de un contacto, y me dijo que la zona estaba volviéndose muy peligrosa, que tuviese cuidado. Después, saliendo de su casa, me fui con un mal presentimiento, pero nunca me imaginé que esa sería la última noche que nos volveríamos a ver. 2 semanas después, cuando me dirigía hacia su casa, un grupo de militares me atrapó cerca de la base abandonada donde estaba haciendo mi investigación. ¿Qué habrá pensado Valentine? Y así, de esa inesperada forma, nunca nos volvimos a ver. Un día en el paraíso por una eternidad en el infierno. La cuenta regresiva había iniciado, pero todavía no sabía cuándo todo iba a explotar en llamas. Así que una de esas noches de escape me dirigí hacia la ciudad de Altavista. Era uno de esos días que me sumía en mis laberintos mentales, en los cuales podía viajar hacia el pasado y a diferentes líneas de estos. Y así terminé en un lujoso hotel. Sí, así es, en el mismo hotel en el cual estoy ahora en calidad de refugiado cuando regresé de la ciudad del infierno. Me encontré con uno de mis contactos, el cual me dio una gran cantidad de dinero en efectivo, pero en esa época el bar estaba casi vacío, tan solo con un puñado de almas. Entonces decidí quedarme un poco más, y así fue como en este lugar la conocí. Su nombre no es importante para mí ni para ella. De hecho, ni siquiera mi nombre era importante. Estaba en una misión y tenía que utilizar un alias, así que al fin y al cabo nuestros nombres no nos definían. En cualquier momento iba a tener que regresar a mi misión interminable. Como era de esperarse, estaba con mi típica mirada fija hacia el infinito, como si nada tuviese sentido. Así seguí por varias horas, hasta que hubo un ligero cambio en el sitio. El conteo de las almas del lugar había aumentado. Pude enfocar a lo lejos un rostro humano. De hecho, era un rostro hermoso, angelical, aunque en ese momento no me percaté, puesto que mi mirada solo se enfocaba en línea recta hacia la fuente de luz que salía de sus ojos. Una mirada casi oscura, que tardé algo en definir. Realmente era la definición infinita que me estaba acompañando durante toda mi vida. Era melancolía, y simplemente por esa mirada logré descender desde el infinito y espontáneamente comencé a hablar con ella. Deseos, fantasía e impotencia. Me encontraba en un vehículo blanco en la esquina de una zona muy concurrida. Siempre encontraba tiempo para posponer mi misión y evitar el infierno personal de esa misma. Y me encontraba esperando. ¿Y a quién esperaba? Pues a la chica que había conocido anoche, en el bar del hotel. Como estaba muy ebrio, le propuse que lo mejor era hablar el día siguiente y así la invité a salir. Ahora la estoy esperando y empiezo a impacientarme un poco. De repente pasa frente a mí una figura hermosa, con una mirada penetrante, llena de dulzura e intensidad, unos rasgos finos que delineaban su rostro y un cuerpo delicado, femenino y esbelto. Por un momento me quedé en shock y no sabía cómo reaccionar. Fingí mirar hacia otro lado y cuando ella se acercó a mí y me habló, solo intenté asentir de manera improvisada, mientras esperaba recuperarme lo más rápido posible. Sin duda alguna era una mujer espectacular, de esas mujeres que vuelven locos a todos los hombres, como si un ángel tomara forma humana y viniera hacia mí. Y mi mirada no era la única que se desviaba. Como una lluvia, caían miradas hacia nosotros. Le pedí que se subiera e intenté irme lo más rápido posible. Por el camino, un sinnúmero de palabras empezaron a salir por esa delicada boca, de labios carnosos, pero simultáneamente delicados y atractivos, mientras miraba hacia el horizonte perdido entre mis recuerdos de guerra, que al mismo tiempo lo utilizaba como pretexto para mantener la cordura. También era capaz de escuchar aquellas frases que salían de su voz. Intentaba hacer réplicas lo más adecuado posible, y así transcurrió parte de la noche. Todo parecía muy ameno, y hasta que inesperadamente ella también se perdió con su mirada que mira hacia el infinito. Como cuando alguien recuerda que dejó una olla prendida en la cocina. Como un hecho inesperado, ella tuvo que retirarse. Yo la llevé al mismo sitio en el que la recogí, y mientras ella se iba lentamente, solo podía mirarla y tratar de procesar lo que había sucedido en esa noche. Hasta que a lo lejos vi una escena que me perturbó demasiado. Así que decidí dar una vuelta larga mientras disimuladamente regresaba a aquella escena. Y básicamente lo que viví me llenó de impotencia. Una hermosa sonrisa y unos gestos espontáneos que jamás había visto de esa forma en ella.
y que iban dirigidos hacia una figura masculina a la cual no pude detallar por lo perdido que estaba en sus hermosas facciones. Esa noche todos mis deseos, fantasías se convirtieron en impotencia y solo podía retirarme lentamente de aquel lugar. Después de casi una semana en la ciudad de Altavista regresé a la ciudad de Albados, y ahora que lo pienso, ese suceso fue el que me puso en la mira de la milicia, y efectivamente 7 días después me atraparon en una de mis escapadas nocturnas mientras me dirigía a la casa de Valentine. Valentine y la rubia angelical, los últimos rostros hermosos que vi de camino hacia el infierno.